superproducción RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Reséndiz, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olace. E interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán, el pequeño Solín y la joven Mariela, perdidos en las selvas lacandonas, emprendían la penosa marcha tratando de llegar a algún poblado cercano a Tuxtla Gutiérrez. Careciendo hasta de una brújula, tenían que orientarse por la posición del sol, que a veces era imposible ver por el espeso follaje de los gigantescos árboles. Habían construido armas rudimentarias, un arco, algunas flechas y algunas frutas era con lo que contaban para su penosa marcha a través de la selva. Calimán había percibido la presencia de un ser desconocido que vigilaba sus movimientos. No podían saber quién era, ni cuáles eran sus intenciones. Lejos, muy lejos de aquella zona, cientos de kilómetros hacia el sur, en el campamento de la expedición antropológica del profesor Ramiro Mendoza, cercano a las fabulosas ruinas de Bonampak, el anciano científico realizaba estudios que ponían al descubierto la existencia de una ciudad perdida, de nombre Yikuhol, más antigua y más suntuosa que Bonampak. Asombroso. Este fragmento de una vasija de barro que encontramos en las cercanías de la laguna de Santa Clara corroboran mis cálculos. Estamos muy próximos a descubrir la ciudad perdida de Yikuhol. Luego entonces, el profesor Ramiro Mendoza vivía. Los presentimientos de su hija Mariela se hacían realidad. El anciano profesor estaba con vida y realizando sus estudios en las selvas lacandonas. ¿Por qué entonces Mariela había recibido una carta en la que se le notificaba la muerte del profesor? Al lado del científico se encontraba uno de los principales colaboradores de la expedición, un hombre de aspecto extranjero, alto, extremadamente delgado, pero en sus brazos musculosos se advertía que era dueño de un gran vigor y fortaleza física. Era el capitán Scott, de tez blanca quemada por el sol, de rostro anguloso y pequeños ojos escondidos en las profundas cuencas. El cabello rubio y lacio le crecía desordenadamente. El capitán Scott permanecía derrumbado sobre una esterilla de palma y sus manos huesudas y largas sostenían un Sarakov que usaba a modo de abanico para mitigar el calor sofocante. El capitán Scott era el principal ayudante del profesor. Era un aventurero y explorador norteamericano que se había unido a la expedición guiado por la idea de encontrar grandes tesoros en las selvas lacandonas. El profesor sonreía complacido al mostrar aquel fragmento de una vasija de barro. Realmente podemos darnos por satisfechos, capitán Scott.
Todos estos años que hemos pasado en las selvas tienen ahora una gran recompensa. Estamos próximos a encontrar la ciudad perdida de Jiku Hall. Pienso, si no se engaña usted, amigo mío, tal vez esta ciudad solo exista en su imaginación, perturbada por este endemoniado calor. Oh, no, capitán. Usted sabe que tenemos pruebas de la existencia de Jiku Hall. Una portentosa ciudad construida por los mayas, con toda la grandeza de su civilización y cultura. Una ciudad que debe ser más hermosa que Bonampak. Y que guarda grandes riquezas, tesoros incalculables, profesor. Tesoros que esperan ser rescatados por alguien como nosotros. Así es, pero de mayor valor que las riquezas será la gloria de descubrir las maravillosas ruinas de Jiku Hall, con sus inmensos templos y pirámides, sus pinturas y grabados. Sí, Capitán Scott, prefiero la gloria de descubrir ante el mundo entero las ruinas de una gran ciudad maya que todos los tesoros ahí guardados. Oh, es usted un soñador, amigo mío. ¿No se da cuenta que los triunfos, las satisfacciones morales son efímeras? Debería usted ser práctico y pensar que todos los tesoros guardados en Jiku Hall nos pertenecen. A nadie como nosotros tenemos derecho a apoderarnos de esas riquezas. Se equivoca, capitán. Nada de lo que ahí permanece guardado nos pertenece. Todo lo entregaremos al Instituto de Antropología e Historia. ¿Y renunciar a las riquezas? ¿Considerar perdidos estos 6 años que llevamos en este infierno que es la selva lacandona? No ha sido tiempo perdido. Nos quedará la gloria de haber sido los descubridores de unas ruinas que causarán el asombro del mundo entero. Usted quédese con la gloria, profesor Mendoza. Yo con las riquezas. Se equivoca, capitán Scott. Nada de lo que ahí hay nos pertenece. Y usted tendrá mucho cuidado con tratar de apoderarse de algo. Recuerde que soy el jefe de la expedición y por consiguiente mis órdenes deben acatarse. ¿Estamos? El capitán Scott sonrió maliciosamente. Limpió el sudor que resbalaba por su rostro y dijo burlón: De acuerdo, profesor. Usted ordena y yo obedezco. Tendré que renunciar a la fortuna. Y no se arrepentirá, capitán. En mi larga vida he aprendido que las riquezas son efímeras. En cambio, la satisfacción del deber cumplido es lo más grande a que puede aspirar un hombre. Pienso si tendré fuerzas para concluir mis investigaciones y regresar al lado de mi amada hija Mariela. Hace 6 años que dejé de verla y la extraño tanto. ¿Qué habrá sido de mi pobre hija? El anciano profesor Ramiro Mendoza tenía un gesto de amarga añoranza en su rugoso rostro. El recuerdo de su hija Mariela lo angustiaba. 6 años. 6 largos años hace que nos despedimos. Y desde entonces la única manera de comunicarme con ella es por medio de esas cartas que esporádicamente le escribo. Hace mucho tiempo que no recibo noticias de mi hija. ¿Sabe usted los motivos, capitán Scott? Profesor, recuerde que estamos muy lejos de cualquier poblado. Si su hija le ha escrito últimamente, tal vez su carta esté en Tuxtla Gutiérrez. Y tendremos que esperar hasta que mi ayudante, Roscoe, vaya a recoger la correspondencia. Es cierto. Estamos tan apartados de la civilización que una carta de mi hija puede tardar meses en llegar a mis manos. Capitán, pero las cartas que yo he escrito a mi hija han sido enviadas, ¿verdad? Por supuesto, amigo mío. O las he entregado personalmente a Roscoe para que los lleve hasta Tuxtla. Descuide que su hija Mariela sabe que usted goza de perfecta salud y se encuentra salvo en esta endemoniada selva. Me alegro. Si Mariela no tuviera noticias mías, se alarmaría sin duda. Bien, iré a revisar el equipo que debemos llevar en la expedición que emprendemos mañana, hacia la laguna de Santa Clara. Donde se supone está la ciudad perdida de Jiku Hall. Exactamente.
ardo en deseos de estar ahí cuanto antes. Con su permiso, capitán Scott. Oh, pase, amigo mío, pase. El anciano profesor se alejó sin escuchar la despedida del capitán Scott. Y el capitán sonrió maliciosamente. Colocó un cigarrillo entre sus labios mientras decía para sí: Pobre viejo. Es un soñador incorregible. Desprecia la fortuna por alcanzar la gloria de ser el descubridor de una ciudad perdida. Ay, lo dejaremos seguir en su idea hasta que llegue el momento oportuno. Un hombre corpulento, de anchas espaldas y fornidos brazos, vistiendo un sucio traje de explorador, avanzó hacia el capitán Scott. Su rostro barbado y la mirada siniestra delataban que era uno de esos hombres violentos y brutales. Era el ayudante principal del capitán Scott, llamado Roscoe, antiguo capataz de un campo chiclero, brutal y despiadado. Avanzó hacia el capitán, estrellando con furia el fuete contra sus botas. Capitán Scott. Oh, ¿estabas ahí, Roscoe? ¿Habrás escuchado las palabras de nuestro amigo el profesor Mendoza? Sí, señor. Y parece que el viejo sigue en su idea de renunciar a la fortuna. Así es. Tú lo has dicho. Dijo que él daba las órdenes y que ninguna teníamos derecho a apoderarnos de las riquezas escondidas en la ciudad perdida de Jekyll Hall. ¿Y usted lo va a permitir? Por supuesto que no, pero no debemos precipitarnos. Aprovecharemos la primera ocasión para eliminarlo. ¿Por qué no ahora mismo, capitán? Es fácil matar al viejo. Es un estorbo en nuestros planes. Roscoe, escucha. El profesor Mendoza es el único que puede llevarnos hasta la ciudad perdida. Solo él conoce la ruta. Si lo matamos ahora, jamás encontraríamos esa ciudad. Además, recuerda que el profesor es quien ha convencido a los lacandones para que nos ayuden. Es cierto. Confían en él ciegamente. Entonces comprenderás que lo necesitamos vivo. Más tarde, cuando tengamos en nuestro poder los tesoros de Jekyll Hall, tú, Roscoe, te encargarás de aniquilarlo. El profesor cuenta con la ayuda de los lacandones. Podrían defenderlo. Recuerde que tenemos gente armada, Roscoe, y que en unos minutos podemos aniquilar a todos los lacandones. Oh, si es que tratan de defender al profesor. Los lacandones son inteligentes, astutos. ¿Qué sucede, Roscoe? ¿Te estás acobardando? No, señor. Usted sabe que no conozco el miedo. Entonces, no hay por qué preocuparse. Llegado el momento, yo da las órdenes definitivas. El profesor Mendoza morirá y todos los que traten de oponerse tendrán el mismo fin. Capitán, ¿el profesor no sabe que esas cartas que escribía a su hija jamás han llegado a su destino? Por supuesto que lo ignora. Recuerda que yo mismo escribí la última carta notificándole a esa muchacha, Mariela, que su padre, el profesor, había muerto trágicamente ahogado en el río La Kencha. Su hijo lo da por muerto, y en cierto modo es la verdad. Al profesor le quedan unos días de vida. Jekyll Hall será su tumba. Mientras tanto, Calimán, el pequeño Solín y la joven llevaban medio día de dura jornada a través de la selva. El sol del trópico caía inclemente sobre sus espaldas, haciendo más penosa la marcha. Siguiendo la ruta hacia el sureste, habían logrado avanzar unos 5 kilómetros a marchas forzadas. Calimán, bañado en sudor, iba a la vanguardia abriendo brecha en la espesa vegetación, con aquel improvisado machete que había construido con restos del avión. Tras de él
iba la joven Mariela, con la ropa desgarrada pegada al cuerpo sudoroso, tratando de avanzar entre aquella gigantesca red de lianas y ramas que era la vegetación. El pequeño Solín iba a la retaguardia, jadeante, sudoroso y agotado. Los gritos de las aves fantásticas, los chillidos burlones y monótonos de los araguates que danzaban en las copas de los árboles, los mosquitos que picaban inmisericordes a los viajeros y el calor asfixiante hacía de aquella marcha una labor de titanes. Calimán, con el amplio y musculoso torso desnudo bañado en sudor, se detuvo momentáneamente. Alto. Alto. Mariela, está usted agotada. Sí, Calimán. Siento que no puedo dar un paso más. Haremos un descanso. El sol está en todo lo alto y el calor es insoportable. Haremos un improvisado campamento en esta zona. Comeremos algo para continuar la marcha en cuanto baje el sol. ¿Solín? Sí, señor. Corta algunas palmas y esas hojas gigantescas para que tengamos un refugio del sol. Sí, señor. Usted, Mariela, disponga los comestibles que traemos. Yo iré a buscar los bejucos gigantescos que nos servirán para mitigar la sed. No se separen un solo momento. Quédense aquí esperando mi regreso. Si se apartan unos cuantos metros, podrían perderse. Señor, no tengo ánimos para dar un solo paso. Si por mí fuera, me quedaría aquí toda la vida. Qué cosa que te agradecería mucho, el tigre. ¿El tigre? Mira hacia el suelo y encontrarás marcadas las huellas del tigre. Estamos en sus terrenos. Calimán, pero entonces, ¿por qué nos detuvimos aquí? No hay peligro por ahora, Mariela. El tigre debe estar lejos de este lugar. El calor sofocante los hace buscar partes más bajas y riachuelos donde mitigar la sed. El tigre solo regresa a este lugar hasta la noche y se quita donde duerme. Pues jamás me imaginé compartir el hecho de un tigre. Quédense aquí esperando mi regreso. Y ánimo, ánimo, que esto es solo el principio de nuestra jornada a través de la selva. El pequeño Solín había cortado gigantescas hojas de tule, colocándolas sobre las ramas arriba de sus cabezas. De esa manera, tenían una ligera protección contra el sol que quemaba la piel. Mariela había dispuesto algunos frutos que llevaba consigo, así como los restos del jabalí asado esa mañana. Calimán ha dicho que esto es solo el principio de la jornada a través de la selva. ¿Cuánto tiempo estaremos caminando sin rumbo exacto? No lo sé. No lo sé. Y estos endemoniados mosquitos que no dejan de picar. De continuar así, no me van a dejar ni una sola gota de sangre. Solín. Solín. ¿Qué le pasa, señorita Mariela? Me siento mal. Muy mal, Solín. Está ardiendo de la cara. Y sus manos tiemblan. ¿Qué le pasa? No lo sé. Creo que el agua que bebí me hizo daño. ¿Agua? ¿Pero dónde encontró agua? Ahí en ese riachuelo. Pero, señorita, recuerde que Calimán advirtió que no deberíamos beber de esa agua. Las raíces y plantas desconocidas envenenan esas aguas estancadas. Lo sé, pero no pude resistir la tentación. Mi garganta está resecada. Señorita Mariela. Dios mío, se ha desmayado. ¡Calimán! ¡Calimán! Pero Calimán no podía escuchar los gritos de Solín, aunque se encontraba a corta distancia de ellos. La espesa vegetación y los gritos de la selva ahogaban cualquier voz humana por fuerte que se proyectara. Calimán había encontrado unos gigantescos bejucos, mismos que trozaba con su improvisado machete. Estos bejucos son magníficos, tan grandes como solo en estas tierras pueden crecer. Su interior tiene un líquido blanco y dulzón que mitiga la sed. Bien, creo que con esto es suficiente. Regresaré al campamento. Calimán reaccionó intrigado al descubrir algo sobre la tierra húmeda. Lentamente se inclinó y sus azules ojos descubrieron... Oh, huellas humanas. Aquí en la tierra húmeda están marcadas perfectamente las huellas de un pie descalzo. Y son huellas recientes.
Quiere decir que aquel quien nos vigila está muy cerca de nosotros. No ha dejado de perseguirnos y nos vigila. Nos vigila. Tiempo después, Calimán regresaba al lado de sus amigos y descubría con sorpresa a la joven Mariela sin sentido. Se desmayó. Empezó a temblar y arder de la cara. Sí, señor. Se veía muy mala. Sí. Comprendo. ¿Dices que se bebió esa agua estancada? Sí, la pobre no pudo resistir la sed. Oh, sí. Calimán, ¿qué tiene? Está contaminada de fiebres malignas producidas por esas aguas venenosas. Observa sus manos, Solim. Tiene los dedos morados. Ajá. El envenenamiento provoca una fiebre alta y pronto invadirá todo su cuerpo. ¿Cómo salvarla, señor? No tenemos antibióticos y no hay tiempo para buscar plantas curativas. Tendremos que provocarle una hemorragia. ¿Una hemorragia? Sí, eso hará que su cuerpo se decongestione y el envenenamiento desaparezca. Produciré una herida aquí en su brazo derecho. Detén su brazo firmemente, Solim. Sí, señor. Solín sostuvo el brazo de Mariela mientras Calimán hacía una pequeña herida con la punta del machete improvisado. Brota la sangre, señor. Sí, Solim. Esperemos que dé su resultado. Todo es cuestión de esperar. Y tendremos que pasar la noche en este lugar. Pero, señor, dijiste que esto es la madriguera del tigre. Así es, muchacho. Pero no podemos continuar la marcha con Mariela enferma. En fin, serenidad. Serenidad y paciencia, Solim. Mucha paciencia. Las sombras de la tarde iban invadiendo la selva. Calimán y Solín permanecían atentos a cualquier reacción de la joven Mariela, que continuaba sin sentido. Parece más tranquila, aunque la fiebre no ha pasado. Sobrevendrá la crisis. Entonces debemos estar preparados. ¡Mi! ¡Muerte! ¡Hombre! ¡Blanco! ¡Mi! Un hombre corpulento, al parecer un nativo, con las ropas desgarradas y un descomunal machete que lanzaba contra Calimán, gritando: ¡Ki! ¡Mi! ¡Muerte! ¿Cómo podrán salvarse del ataque inesperado? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en Los misterios de Bonham Park. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. El hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de Producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.